Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Y estamos hablando de los principios del concepto estructural. Por todo lo expuesto, los principios del concepto de estructura en antropología se fundan en la idea de que toda forma social procesualmente considerada es sólo estructurante y por lo mismo permite un escaso control científico. Esta forma es multivariante y multigenética. Solo una reducción que permita definir las cualidades estratégicas de ciertos elementos y los límites de su relación es lo que hace posible conocer el alcance y significado social de una estructura. El conjunto así obtenido es una forma de comportamiento regida por principios racionalmente homogéneos. El principio por el que reducimos la estructura, un proceso estructurante, es por tanto un principio antropológico, llamado a definir los límites de una relación social en función de su razón cultural. En la práctica, el método de la antropología estructural solo permite conocer el sentido de la acción. Este se busca en valores estratégicos de la razón cultural. No hay en ello gran diferencia con lo que se hace en el método experimental, excepto que en el caso de la reducción estructural, la selección de factores se hace sobre elementos que se han dado con independencia de nuestra acción. La realidad producida por el método experimental está determinada por el investigador, o sea, que va desde la ciencia a los elementos o datos. En cambio, la realidad producida por el método estructural está determinada por una relación inversa, que va desde los elementos o datos a la ciencia. Ambas estructuras tienen en común el hecho de que son resultados de una selección, pero de experiencia diferente. Tienen en común asimismo el hecho de que se aplican a fines semejantes: obtener conocimientos relativos al comportamiento de ciertos elementos. Lévi-Strauss ha puesto en evidencia que la forma y el sentido se hallan presentes juntos en la estructura. En una perspectiva de esta clase, el estructuralismo pasa, como dice Scherbach, 1964, del estudio de los efectos al estudio de los medios. Existe, por tanto, una correspondencia entre efectos y medios, y es dicha correspondencia la que contribuye a obtener el sentido de la acción. Por eso, toda síntesis estructural procura hacer patente el sentido de los temas en un sistema, con lo cual el sistema viene a ser la unidad o principios de coherencia, por lo que se rigen las relaciones entre diversos elementos. En cierta manera, pues, el estructuralismo tiene tendencia a comprender más que a explicar. Asimismo, más que hablamos de génesis o de fuentes, nos habla de conjuntos funcionales interpretados de una misma comunicación. La abstracción o selección de elementos de la realidad no implica, pues, su mutilación. Más bien significa que la realidad se ha descompuesto en otra u otras y que adquiere un sentido que es propio al de la relación que mantienen los elementos del conjunto estructural obtenido. Una multiplicidad solo podemos entenderla por el conocimiento previo de lo que puede darse. Elementos de varias estructuras manifestándose en una acción. La observación de una globalidad, en tanto es un grupo multifacético de relaciones, nos resultará caótica si no podemos determinar cómo está organizada y cuáles son las reacciones de sus elementos en función del conjunto estructural. Solo si acudimos a la razón selectiva podremos establecer su objetividad. Describimos, pues, lo que está en función de reducciones de la realidad, pero asimismo en función de cómo se presentan en combinaciones los elementos. Así, ya que el método estructural acentúa especialmente el estudio y el análisis de los detalles en sus relaciones, y ya que para ello le es indispensable una descripción minuciosa, esta clase de antropología tiende a ser, como dice Heuss, una búsqueda del sentido de los conjuntos, en la medida de que estos, por ejemplo, los sistemas de parentesco, los mitos o los ritos representan formas o configuraciones de elementos que solo tienen significado vistos en su unidad como sistema. Estas configuraciones de elementos, vista como ordenamientos estructurales, indica también que una acción social es una dialéctica integrada por sujetos y objetos que se comportan como medios mutuos de realización. El sentido de lo dado viene a manifestarse en la misma realización. Los medios mutuos existen, asimismo representados por el patrón cultural. Constituyen, por tanto, una organización cultural que provee de sentido a la dialéctica del comportamiento. Esta dialéctica podemos considerarla fundada, por tanto, en el modelo cultural o razón dispuesta por cada sociedad.
Estos medios mutuos se expresan como relaciones a la vez internas y externas. Son elementos de estructuras que en su comunicación con elementos de otras se trascienden a sí mismas. En tanto trascienden o se salen de su propia estructura, son históricas, producen cantidades de acontecimientos y sobre todo es la base donde producen cambios, más o menos frecuentes, en las constantes de los acontecimientos y en sus valores estratégicos. Dentro de este orden conceptual, la estabilidad relativa de una razón cultural es equivalente a la cantidad de intercambios sociales que efectúa y a la cantidad de funciones de que provea una estructura social. La estabilidad de una razón cultural es entonces relativa a resultados de relaciones entre elementos y cuanto mayor es su número, pues mayores son las probabilidades de que se produzca alguna varianza en la relación. Por lo mismo, mayores serán las probabilidades de que ocurran cambios en las razones culturales. La dialéctica de estos cambios consiste en que las funciones y las relaciones son más o menos estables, según sean estables, por una parte, las cantidades de elementos que participan en la relación y por otra, según sean estables, las relaciones de los elementos con los de otras estructuras en funciones relativamente constantes o relativamente inconstantes. Se trata, pues, de una dialéctica donde la explicación de la estabilidad relativa de la razón cultural reside en el número y en la constancia de las combinaciones. Traducido esto a relaciones sociales, reside en la movilidad relativa de los individuos que se mantienen o no en cada organización o que pasan con frecuencia o no de una a otra organización social y que por lo mismo se obligan a ejecutar otros roles y experimentan otras situaciones sociales. Pues es esta nueva experiencia y su cantidad de participación numérica relativa en la movilidad la que provee a la sociedad de causas y de estímulos para sus cambios de razón cultural. La cantidad relativa de individuos que desenvuelven movilidad social dentro de las organizaciones sociales es, en tal caso, un factor principalísimo en cuanto a designar el grado relativo de estabilidad que pueda mantener una cultura en un determinado periodo. Cuanto más individuos practiquen la movilidad social, pues más inestable será la estructura social y más susceptible será la organización cultural a experimentar cambios en sus modelos y ordenamientos convencionales. La ley de la estabilidad relativa de una estructura sociocultural es así una que hace equivalente la movilidad de los individuos con el cambio. Por añadidura, es una que hace equivalente el número de individuos que practican la movilidad con la intensidad relativa de dicho cambio. Cuando son muchos los individuos que se mueven de un punto a otro de la estructura total, son también muchas las probabilidades de que se modifique esta. La dialéctica de estas relaciones consiste en que la estructura social y la cultural son medios mutuos de su estabilidad y modificación relativas. En tanto, entonces, la cantidad es un factor de importancia dinámico en la movilidad social y en el cambio cultural. Cuanto mayor sea el número de individuos considerados, pues mayor será la probabilidad de que se manifiesten cambios cualitativos en la cultura. Asimismo, puesto que la movilidad social es una condición de la estructura social y puesto que ésta obtiene su información en las razones culturales y es dinámicamente a la vez causa y efecto, los principios y cualidades de las relaciones hallan su explicación en la dialéctica que resulta de la interacción entre cultura y comportamiento social. Estudiar esta es estudiar aquella en dinámica, organizarla en modelos es formalizar una estática. En todo caso, la significación de una estructura antropológica tiene un valor que es relativo al de la cultura donde se manifiesta. La cultura es el contenido, mientras que las relaciones constituyen la operación dinámica de los contenidos. El proceso de la cultura es entonces una relación dinámica, que se manifiesta bajo la forma de una acción social. De ahí, pues, que resulte diferente la significación de un proceso social cuando se compara con la del mismo sistema cultural. En el primer caso, su significación es histórica y estructurante. En el segundo, es cultural y estructurada. En este último sentido, y cuando lo dado es establecido como forma relativamente definitiva, ciertos sistemas formales pueden ser incluso universales. Un ejemplo pueden serlo los complejos del hacha de mano paleolítica, del arco y la flecha, del capitalismo
y del catolicismo. Se trata en cada caso de formas que dadas representan formalizaciones que por ser universales son independientes de su proceso social y de su historia particular. Sin embargo, aunque son formalmente universales los complejos aludidos, sabemos que su manifestación en contextos históricos, en el espacio, pues pueden variar dialécticamente. El hacha de mano puede darse en funciones económicas semejantes, pero en sistemas de parentesco diferentes. El arco y la flecha pueden darse en funciones económicas semejantes, pero en contextos religiosos diferentes. El capitalismo, puede darse en países con climas y razas diferentes. El catolicismo puede darse en funciones religiosas semejantes, pero en contextos económicos diferentes. La formalización cultural se aplica, pues, a universales cuya significación refiere solo a ciertas relaciones de contexto o espectro limitados. El estructuralismo es, por tanto, un método que sigue y explica estas relaciones, pero que no necesariamente las hace equivalentes a relaciones semejantes cuando sus elementos se consideran fuera de la actividad de su estructura racional. El estructuralismo es un análisis de elementos cuyo valor es universal, cuando estos resultan en combinaciones de comunicación semejante dentro de una estructura formal, también semejante. De este modo, un sistema cultural es una relación de estructuras consideradas en sus diversas combinaciones. Su universalidad refiere más a la formalidad en términos de razones culturales que a su relación en términos de procesos sociales. Su universalidad refiere por ello más a la forma que a la función, y en tanto formal es menos dialéctica que la misma acción. Así, el método estructural basa su explicación en esta relación dialéctica entre sistema cultural y comportamiento social, y en tanto ambos incluyen lo consciente y lo inconsciente, lo explícito y lo implícito. La base empírica constituye en el modelo estructural su condición estructurante.